Le había dejado 3 tareas, ¿cierto? 2 de las tareas ya están cumplidas, pero falta una. Eh, vamos a ver algo. Vamos a ver. ¿Se acuerdan de eso, no? Perfecto. Ya. Vamos a ver. ¿Qué valor tienen acá? ¿Qué valor tienen acá? 55,19. No, es el del desarrollo, por si acaso. Ese. Desarrollo de clotoide. TK1. Ese. Ese. Ahí apareció. Sí, sí, ese. 50,42. Ya, eso. Muy bien. Entonces vamos a colocar acá 50,417. Eso de ahí se debería replicar acá, ¿cierto? Efectivamente. ¿Cuál es el valor del medio de la curva circular? 47 metros, ¿cierto? 47,771. Perfecto. ¿Cuánto es el valor de lo abajo de esto? Mira, ¿se logra ver el cursor o no? Ya, perfecto. 30. Y ese valor acá es igual, ¿cierto? ¿Cuánto es el valor del medio? Ya, 56,084. Las longitudes en recta, la primera, 189, ¿cierto? La segunda, 11 metros, efectivamente. 808, ¿cierto? La otra, 15, 5, 4, 1. Perfecto. Y esa de ahí, esa, se obtienen, digamos, sumando cada una de ellas, ¿cierto? ¿Cierto? Ya, perfecto. Como no tenía nada preparado, ahí están los valores, ¿cierto? ¿Están de acuerdo con esos valores de ahí o no? Entonces, teniendo tabla desarrollada en mano, vamos a desarrollar entonces también el diagrama de curvaturas y el diagrama de altes. ¿Queda claro? Para la gente que no tenga la tabla resuelta, sáquele una foto de eso, ¿ya? Porque vamos a utilizar datos directamente desde acá. ¿Estamos listos?
Entonces, antes de comenzar, recuerden estas diapositivas de acá, miren. Esa de ahí, ¿ya? Si la curva va hacia la derecha, como está indicando acá, el diagrama de curvaturas va hacia arriba, ¿ya? Además, esa línea diagonal me está indicando que hay clotoides, ¿ya? Cuando el diagrama de curvaturas va diagonal, eso me está indicando principalmente una presencia, digamos, de clotoides, ¿ya? Para hacer todo al revés, o sea, por ejemplo, si es que yo tengo solamente curvas circulares, el diagrama de curvaturas es el siguiente. Va así, y de repente hace un corte hacia arriba, y así. ¿Se entiende, no? No es que vaya hacia abajo, sino que va así. Lo voy a dibujar mejor. Va derecho, y de repente hace una línea, digamos, hacia arriba, y ahí sigue hacia allá. ¿Se entiende? ¿Se entiende, no? Es rectangular, efectivamente. ¿Ya? Cuando es diagonal, entonces, es porque hay clotoides. Y recuerden además que, como tenemos aquí en este caso, curvas hacia la derecha, el diagrama de curvaturas va hacia arriba. Si tenemos curvas hacia la izquierda, el diagrama de curvaturas va hacia abajo. ¿Se entiende? Ya. Por otra parte, el diagrama de Peraltes, para la misma curva hacia la derecha, ¿ya? Para la misma curva hacia la derecha, en el eje, digamos, se escribe el eje, ¿ya? Y en este eje de giro, se le llama eje de giro, se escribe la misma curva, pero hacia abajo. En vez de ir hacia arriba, la línea continua, que en este caso va hacia abajo. ¿Se entiende? Para el diagrama de Peraltes, vuelvo a repetir, para el diagrama de Peraltes, a ver, anteriormente la curva iba hacia arriba, ¿cierto? Para el diagrama de Peraltes es al revés, hacia abajo. Si la curva gira hacia la derecha. ¿Se entiende? Estoy hablando de la línea continua, no de la línea segmentada. ¿Ahora sí? ¿Ahora sí? Si las curvas van hacia la izquierda, la línea continua, ¿hacia dónde debería ir? Si la curva es exactamente hacia arriba, ¿cierto? Va hacia arriba, efectivamente. Ya, pues entonces, empecemos. Recuerden que esta clase es súper difícil, ¿ya? Para la gente que lo sabe, bueno, tiene una ventaja, pero la gente que no sabe hacer esto, se le va a complicar un poco. ¿Qué tipo de curva es esa? ¿Hacia la derecha o hacia la izquierda? Izquierda, ¿cierto? Y esa de ahí, derecha. Efectivamente. Esa es la primera parte del ejercicio. Identificar qué tipo de curvas tenemos. Hacia la izquierda y después hacia la derecha. ¿Ya? Otra cosa.
Otra cosa a identificar. Recuerden ir anotando todas las cosas, ¿ya? El paso número 1, entonces, para el diagrama de curvatura de Peraltes, es el siguiente. Paso número 1, identificar qué tipo de curvas tenemos. Si son hacia la izquierda o hacia la derecha. ¿Queda claro? ¿Queda claro? Ya. Paso número 2. Entre curvas, ¿ya? Entre esta curva de acá y entre esa curva de acá, hay una línea recta. ¿Cuál es esa línea recta? La que está acá. ¿Ya? Si esa distancia, ¿ya? Pongan mucha atención. Si esa distancia es menor a 100 metros, entonces se va a producir un contraperalte. ¿Qué se produce entonces? Un contraperalte. ¿Es menor a 100 metros? Sí. ¿A qué me estoy refiriendo con contraperalte? A lo siguiente. El peralte, yo de repente lo voy a escribir así. Y en algún minuto me voy a hacer esto, miren. Así y así. ¿Se entiende, no? Eso de ahí, ese cruce, que sale ahí, se llama contraperalte. ¿Se entiende? Ya. En definitiva, ¿qué es un contraperalte? En definitiva, es lo siguiente. Mire, voy a hacer dos alineamientos. ¿Ya? No, lo voy a hacer acá, mire. Aquí. Yo tengo un alineamiento así. ¿Ya? Tengo la curva, que voy así, y hacia arriba. ¿Ya? En ese tramo debería producirse un LR. ¿Me van siguiendo, no? Ya. En ese tramo debería tener un LR. Entonces, para que se produzca un contraperalte, ese LR tiene que ser menor a 100 metros. ¿Ya? Si yo tengo un LR menor a 100 metros, ¿qué va a significar? Que yo, en este tramo de acá, como estoy en curva circular, ¿ya? Porque recuerden que yo voy en recta, de repente me cambia a clotoide, después me cambia a curva, después clotoide, ¿cierto? Y ahí recta, ¿se acuerdan de eso? Ya. ¿Qué me va a significar eso? Vuelvo a repetir. En la zona, aquí en este caso, de curva, yo debería tener un peralte máximo. ¿Cuál es el peralte máximo en curva circular? 7 u 8%, ¿cierto? Entonces, en ese tramo, debería tener entonces entre 7 a 8%, ¿cierto? En esta parte de acá, que es el fin de curva circular, y acá está el fin del glotoide, cuando la distancia, cuando es esta distancia de acá que estoy marcando,
¿ya? Es 100 metros, significa que yo tengo el derecho y el pase de no modificar la curva, de no modificar el alzado de las pistas. Recuerden que, lo voy a hacer con otro color. Se supone que yo voy así al principio, ¿cierto? Con un bombeo de 2%. Menos 2% y menos 2%. ¿Se entiende, no? Eso es cuando voy en recta. Ya. Cuando yo entro a la clotoide, se supone que me llega a 0, ¿cierto? Y de repente a 2, más 2 y menos 2. ¿Se entiende, no? ¿Hacia dónde estoy doblando ahí? Hacia la derecha, ¿cierto? Perfecto. ¿Qué pista se levantó? Ya, hacia la izquierda, ¿cierto? Entonces, para poder pasar, aquí estoy en clotoide, ¿ya? Para poder pasar entonces a la curva, ese más 2 y menos 2 que salen ahí, ese más 2 y ese menos 2 que salen ahí, cambian. Aquí en este caso puede ser a más 7 y a menos 7, ¿ya? Tiene que haber una transición desde el más 2 al menos 2 para llegar al más 7 menos 7. O sea, tiene que pasar, tiene que levantarse este más 2, se tiene que levantar 5% más para llegar al más 7. ¿Se entiende? Ya. ¿Se entiende o no? Ya. Y este de acá, ese menos 2, se tiene que bajar menos 5% para llegar a menos 7. Y ahí recién, con esta configuración, más 7 y menos 7, yo puedo enfrentar la curva aquí en este caso, esa distancia. ¿Se entiende o no? Estoy haciendo todo muy lentamente porque no hay que perderse. ¿Estamos claros entonces? Profe, disculpe. Sí. Entonces, por ejemplo, el más 2 y menos 2 eso es plotoide, y el más 7 y menos 7 es en la curva, ¿no? O desarrollo En de la curva la... circular. Sí, Ah, sí, perfecto. efectivamente. Es en Y, la des- curva circular. y después de volver a retomar el 2, menos 2 para salir de la curva y entrar nuevamente a la clotoide, al final de clotoide, dijo. Sí, esa es la gracia, ¿ya? Eso es lo que quiero explicar ahora. Ah, perdón. Ya. Para poder, si es que yo ya llego acá, al fin de curva, cuando yo llego al fin de curva, ¿ya? Si yo llego a este fin de curva, lo que naturalmente debería hacer es bajar ese más 7 y subir ese menos 7 para llegar a más 2 y menos 2 de nuevo. ¿Se entiende o no? Eso es para tomar la recta, efectivamente. Para tomar la recta, si yo voy en curva, naturalmente yo debería entonces subir a menos 2 y bajar a menos 2, a más 2 digo. ¿Se entiende? ¿Se entiende o no? Todos. Profe, entonces,
cuando yo termino, digamos, la curva, Ujú. eh, tengo que recién empezar la transición de más y menos 7 a más y menos 2. Claro, y después llegar finalmente a menos 2 para entrar a la recta, a esa recta de aquí. Claro, es el periodo de transición del Exactamente. contraperalte, digamos. Sí, sí. ¿Ya? Pero ¿qué quiero explicar con esto? ¿Ya? ¿Qué es lo que quiero explicar con esto? Quiero explicar lo siguiente, que para poder tener un contraperalte, como les dije hace un rato atrás, tiene que haber esta distancia, ¿ya? Esa distancia les está indicando principalmente que ustedes tienen que hacer un cambio, ¿ya? Tienen que hacer un cambio de la posición, de esa posición, digamos, tienen que hacer un cambio, pero al revés. ¿A qué me refiero con esto? Si yo voy con más 7 y menos 7, el contraperalte me dice lo siguiente: cambie la dirección de las pistas. O sea, que ese más 7 va a quedar en ¿cuánto? Menos ¿cuánto? Menos 7, efectivamente. Y ese menos 7 debería quedar entonces en más 7. ¿Queda claro? ¿Hay alguien que no lo haya entendido? Profe, a mí no ¿Mm? me queda claro de dónde se comienza a hacer esa transición del más 7 hasta el más 2, digamos. ¿Mm? ¿De dónde comienza a bajar o a subir? Desde acá, desde los fines de curva circular, o del principio de curva circular. Desde Ya, ahí empieza, digamos, las transiciones. ya, pero ¿en dónde yo debo tener el más 2 y menos 2 en el. Ah, ya. Eso tienes que tenerlo eh, en el principio, no, después del principio de glotoide. El más menos 2. Ese más menos 2 tienes que tenerlo en la glotoide. Este de acá lo tienes que tener en la curva circular. Y ese de acá también. Ya, ok, ya, me queda ¿Ya? clarísimo. Sí. ¿No había Disculpe, entendido? sí. Cuéntame. Por ejemplo, ese contraperalte, pero y mantiene el sentido de la curva igual, o sea, eso solamente cambia la pendiente de los peraltes, pero el sentido de la curva se mantiene hacia, en este caso sería hacia la derecha, ¿o no? Ya, estaba hablando de eso, ¿cierto? Claro. Ya. Si tú estás doblando hacia la derecha y te dicen haga un contraperalte, lo que estás haciendo es hacer la transición desde el más 7 a menos 7, que estás doblando hacia la derecha, a doblar hacia la izquierda con esa posición. Ay, Nadia, escuché tu audio en ¿Se el entiende, auto. no? Ok. Entonces cuando hace ese contraperalte significa que no va a ser una transición de bajar al más 2 menos 2 después al cero o al menos 2 y menos 2. Claro. Eso es como lo No, los entiendo. contraperalte con el valor máximo, con 7 y menos 7, u 8 menos 8. Mm. No tiene por ahí como una... La verdad que, claro, veo el gráfico así, pero no me lo imagino en la realidad. Ya, no se preocupen. Ya, miren, vamos a lo siguiente. Para que la gente no se maree tanto, vamos a dar un par de minutos para que vayan a tomar agua o café, lo que sea. ¿Ya? Eh, a las 8:20 nos vemos acá. ¿Ya? Porque lo que estoy explicando igual es complicado. Es complicado. ¿Estamos? Ya. Entonces, nos vemos en 10 minutos más para poder explicarles.
Ya, ¿estamos listos? Ya. Eh, bueno, antes de comenzar la explicación, eh, les tengo que decir que la próxima semana, no sé si les llegó el comunicado, la próxima semana hay reforzamiento, ¿ya? Con respecto a la clase de nosotros, vamos a seguir pasando esta parte, ¿ya? Vamos a seguir pasando toda la parte de diagrama de Peralta, que es como la más difícil. Eh, y eso, así que la prueba va a ser después de este reforzamiento, o sea, después de la próxima semana. ¿Se entiende? Ya. Por otro lado, estaba pensando que igual lo que estoy haciendo es un poco difícil para que ustedes entiendan. Entonces lo que voy a tener que hacer es explicarlo tal como lo explicaba en clases, en clases presenciales. Yo lo explicaba con plumones, ¿ya? Lo explicaba, digamos, con la posición de los plumones. Entonces ustedes van a tener que ver lo que yo voy a hacer en la cámara. ¿Se entiende? Que se va a entender al tiro, pero solamente con el movimiento de mis plumones, ¿ya? Ustedes me dicen si me ven o no. Ya niños, ¿me ven o no? Hola. Pero es que no me conocían. Ya, miren. Miren los lápices. ¿Los ven o no? Ah, ya. ¿Y ahí se ve o no? ¿Se ve mejor? Ya. ¿Ven los lápices o no? Ya. Esos lápices que están ahí están en la posición -2, -2. ¿Ya? Si yo voy a girar hacia la derecha, ¿ya? Yo voy a girar hacia allá, ¿ya? Si yo voy a girar hacia la derecha, hacia allá, esta pista de acá es la que se va a levantar, ¿ya? Entonces voy a ir de -2 a 0 y después a +2. Y ahí recién voy a poder entrar a la clotoide. ¿Se entiende, no? Ya. Después de eso, plumones, lápices, lo mismo. Ya, ya. Voy en 2, ¿cierto? No, tranquilo, sí, es broma. Yo hago las clases así siempre. Ya, aquí estoy en +2, -2. Ahora, para poder entrar a curva circular, yo tengo que avanzar. Yo avanzo hacia adelante, ¿ya? Y estas pistas de acá, esta de acá, que está en +2, sube a +7, y esta de acá baja a -7. O sea, va a quedar algo como así, como eso. ¿Se entiende, no? Ya. Ahí recién entonces llegué a más y -7. ¿Ya?
Cuando yo tengo más, claro, si yo tengo más y menos 7, yo recién puedo entrar a la curva, puedo empezar a desarrollarme en la curva circular, digo, ¿ya? Cuando yo termine la curva circular, lo que yo naturalmente debería hacer es volver al inicio, ¿ya? O sea, volver a más menos 2 y bajar esta pista de acá a menos 2. Y me queda así, ¿cierto? Ya. Pero, ¿qué nos dice el contraperalte? Ya. El contraperalte me está indicando esto. Yo estoy en más menos 7, ¿cierto? Si yo estoy en más menos 7, el contraperalte me dice, cambie la posición, aquí en este caso, cambie la posición de más 7 y menos 7 al revés. O sea, yo voy avanzando así, ¿cierto? Voy avanzando en este sentido, y lo que hago es hacer esto, miren. Miren, miren atentamente lo que voy a hacer. Miren. ¿Y eso para qué? Para enfrentar la otra curva que sale más adelante. ¿Se entiende o no? Ya. Entonces, el contraperalte, yo voy así. Entonces, para poder pasar a la próxima curva, como yo tengo un pedacito de, aquí en este caso, de 11 metros, como lo sale en el ejercicio, yo lo que tengo que hacer es tomar estas dos pistas y hacerles esto, así. ¿Se entiende o no? Exactamente, no existe transición. ¿Se entiende o no? Dígame. Profe, entonces cuando llegan al punto medio, digamos, de la recta, se produce el 0,0, digamos. Exactamente, se produce, digamos, cuando tú vas de más menos 7, Ujú. 0, 0, menos más 7. Ya, vale. ¿Se entiende? Y ahí, Sí. en ese punto, cuando ya se cambió, yo puedo recién entrar en curva, en la otra curva, en la próxima. ¿Se entiende o no se entiende? ¿Quién no lo entiende todavía? ¿Quién no lo entiende todavía? Claro, se entiende, digamos, pero es difícil y es complejo imaginárselo, pero básicamente es eso. El contraperalte principalmente lo que te dice es que hagas esto, así. ¿Ya? Profe, Eso es cuando la distancia entre medio, espérate un poquito, la distancia, eso es cuando la distancia entre medio, entre las dos curvas, sea menor a 100 metros. ¿Ya? Cuénteme. profe, los distanciamientos para realizar eso depende netamente de los largos. Sí, exactamente, depende netamente del largo en recta entre las dos curvas. Ya. Y esto se produce desde de curva a curva, digamos. Exactamente, de curva a curva. O sea, de fin de curva circular de la primera curva, ¿ya? Claro. Al principio de curva circular, pero de la otra curva, Tenéis toda esa distancia, digamos, para hacer la variación, para hacer todo eso, así. para hacer la contra. El El contraperalte, contrapedal. Vale. exactamente. ¿Alguien más no lo entendió? Profe, disculpe, Sí, pero por ejemplo, imaginándome el trazado que había hecho anteriormente, entonces no es que eh, ah, en, en esa distancia entre las dos curvas menor a 100 metros, ¿cierto? No va a haber una clotoide entre medio que va a significar como bajar los grados del peralte. no, no. Y eso es lo que quiero explicar ahora. Ya, ¿Ya? Ya. Sin contar el largo de la crutoide, efectivamente, el contraperalte lo que te hace es como ahorrarte. ¿Qué es lo que hace? Ahorrar
esto, miren. Estoy en recta. ¿Se ve o no? Estoy en recta. Llego a la clotoide. Después de la clotoide, llego a la curva, ¿cierto? Después giro con la curva. Y en vez de hacer esto, de girar a menos 2 más 2, y después tomar esto a menos 2, seguir hacia adelante un poco, después subir este de acá, de 0 a más 2, menos 2, y después todo eso a más 7 menos 7 para poder doblar más allá, ¿qué me dice el contraperalte? Toma todo el más 7 menos 7 y gírate completo. Así. ¿Se entiende o no? ¿Se entiende o no? En realidad es algo más gráfico que cualquier otra cosa más. Eso se cumple principalmente cuando el contraperalte, estoy hablando de eso así, para allá, ese contraperalte se debe cumplir siempre y cuando la distancia en recta entre las dos curvas, donde yo estoy girando hacia allá y giro después hacia allá, la distancia que hay entre esas dos curvas tiene que ser menor a 100 metros. ¿Ya? Si esa distancia es mayor a 100 metros, entonces ustedes digamos, en el diagrama de Peraltes, si es mayor, ustedes van girando, ¿ya? Giran en este sentido, ¿y qué es lo que tienen que hacer? Hacer todo el proceso uno por uno. O sea, voy de más 7 menos 7, llego a más 2 menos 2, bajo esa pista de acá, 0, menos 2, ¿ya? ¿Qué hice ahí? ¿En qué estoy ahí? ¿En recta o en curva? En recta, ¿cierto? Sigo con la recta un par de metros más allá, que son más de 100 metros, y para poder girar en la próxima curva, ¿qué tengo que hacer? Levantar, ¿cuál de las dos? ¿Esta de acá o esa? Esa, ¿cierto? Exactamente. Levanto a la derecha. Entonces, en ese caso, de más 2, perdón, de menos 2 a más 2 y todo completo a más 7 menos 7. ¿Se entiende o no? Sí, profe, yo Ya. le quería hacer una consulta. Lo que pasa es que si entiendo que Dame un segundo. Sí, efectivamente es como devolverse en el diagrama, efectivamente. Ya, ahora sí, dígame. si le entiendo el tema de que el contrapelante se produce entre dos curvas que están a menos de 100 metros. Pero mi consulta es, ¿el contraperalte se desarrolla en el largo, en la longitud total entre las dos curvas? ¿O tiene No, un metraje determinado? ya, dame un segundo. Porque pueden ser 5 metros entre dos curvas, o pueden ser Sí, 100. mira. El contraperalte se va a desarrollar así, mire. Dame un segundo, no me escriban todavía. Claro, efectivamente, es de fin de curva circular a principio de curva circular. Miren, ahí y ahí. Hagamos como si en este tramo de acá hay un LR, ¿ya? Si ese LR es menor a 100 metros, y tú tienes que, acá tienes el fin de curva circular, acá tienes el principio de curva circular, pero de la curva número 2, este es 2, y este 1, el cruce, o digamos ¿cómo se llama este? El contravelalte se va a desarrollar entonces desde acá hasta ahí. ¿Se entiende o no? Ya, eso debe haber hecho desde el principio. ¿Ya? Así que voy a cortar la cámara. Sigo entonces. Eso ahí, anótenlo. Es súper importante.
¿Estamos listos? ¿Estamos listos o no estamos listos? Perfecto. Entonces, ya, cuénteme. Profe, en el caso de que sean más metraje, no sé, 105 metros, usted dijo que había una persona que estaba como autorizada, el fiscal, algo así era, Ya, que sí, el inspector fiscal, ¿ya? el inspector fiscal, él puede decir, no sé, ya está, déjele igual con contraperalte y son 105 metros, No te entendí la pregunta, perdón, dime. que, a ver, la distancia del LR que sea de 105 metros o ¿Ya? 110 metros. Y Ya, ya, el fiscal puede decir, digamos, el inspector fiscal puede decir, ya igual háganla con contraperalte. exactamente. Sí, eso lo puede decidir el inspector, pero cuando pasa eso, generalmente uno hace el diagrama y no se pone resistencia en ese sentido, ¿ya? Por lo menos los proyectos que he hecho yo nunca me ha pasado, digamos, que haya un cambio si es que quiere contra Peralta o no quiere contra Peralta. Además, hay algunos programas, por ejemplo, que hacen ese cálculo lo hacen automático. ¿Se entiende? Ya, ya. Entonces, voy a hacer entonces la configuración para poder hacer el diagrama de curvatura primero. ¿Ya? Ya. Vamos a hacer primero el diagrama de curvatura, ¿ya? Para poder hacer el diagrama de curvatura, yo necesito hacer entonces dos líneas o dos ejes, ¿ya? Que va a ser primero el eje ¿cómo se llama? De la curvatura, y abajo voy a hacer otro eje, que es el eje del peralte, ¿ya? En esta parte de acá voy a colocar cálculos, ¿ya? Y acá van a estar los diagramas, para hacer más ordenado la configuración. ¿Se entiende, no? Entonces aquí en este caso estoy haciendo el eje. ¿Se acuerdan de ese eje que sale en la diapositiva? ¿Me escuchan o no? Ya, este es el primer paso. Esta es la curvatura. Curvatura. Eso dice el diagrama de curvatura. Y abajo voy a estar dibujando el peralte. Un segundo. Yo creo que en función del tiempo vamos a calcular solamente el diagrama de curvatura. Y mañana vamos a seguir con el diagrama de peralte.
digamos con todo el tiempo, y vamos a hacerlo también con todo el tiempo del fondo hasta la próxima semana. ¿Ya? Ya. Primero que todo, vamos a hacer el diagrama de curvatura, y este diagrama de curvatura está directamente relacionado con los datos que obtuvieron en la tabla de Aligor, ¿ya? Que son ese 50,417, 4777, el 50,417, el 30, el 5608 y el 30. ¿Se entiende? ¿Se entiende, no? Sí, profe, si se entiende, pero yo creo que todos estamos anotando lo que está escribiendo. Sí, sí, tranquilo. Sí, los estoy esperando a todos. Traten de hacer el dibujo en la hoja, ¿ya? Si están haciendo, digamos, o están dibujando, traten de hacerlo en la hoja, pero utilicen el, el cuaderno en horizontal. Miren, si están así, dibujando así, dibújenlo así. ¿Se entiende, no? Si está así, dibújenlo así. Sí, se me había olvidado decirles eso. ¿Vamos? Y la parte de abajo colocan los cálculos. ¿Vamos? En la parte de abajo entonces calculan, o sea, dejan la parte de cálculos. Y hacen dos ejes así súper largos, que diga curvatura en uno y de abajo peralte. ¿Ya? Ustedes me dicen cuando estén listos. Ya, perfecto. Vamos con lo siguiente entonces. Voy a hacer el diagrama de curvatura. ¿Ya? Para el diagrama de curvatura hay una parte en recta, ¿cierto? Después hay una parte en clotoide, en curva, en clotoide y en recta, ¿cierto? Entonces, ¿cómo lo vamos a dibujar? La parte en recta la vamos a dibujar la vamos a dibujar sobre el eje, ¿ya? La parte en recta se dibuja entonces sobre el eje, ¿ya? Voy a llegar hasta ahí. En ese punto voy a tener entonces mi principio de clotoide. Para llegar entonces al principio de curva circular, ¿qué habíamos dicho hace un rato atrás? Dijimos que la línea, esa línea roja que estoy dibujando, ¿ya? Tiene que estar en diagonal, ¿cierto? Pero esa línea se escribe hacia arriba o se escribe hacia abajo, en este caso. Es hacia abajo, ¿cierto? ¿Por qué es hacia abajo? Porque la curva está girando hacia la izquierda, efectivamente. En el ejercicio, la primera curva gira hacia la izquierda. ¿Se entiende, no? Ya.
Entonces, si gira hacia la izquierda, yo debo hacer algo como esto. Y en ese punto deberíamos tener entonces el principio de curva circular. ¿Cómo tengo que seguir entonces? ¿Recto o diagonal? Recto, ¿cierto? Entonces sigo recto. ¿Hasta dónde? Hasta el fin de curva circular, efectivamente. Después del fin de curva circular, tengo que llegar al fin de clotoide. O sea, tengo que seguir en diagonal hasta el fin de clotoide. Y después del fin de clotoide, ¿qué es lo que tengo? Después del fin de clotoide, ¿qué debería tener? Una recta, ¿cierto? ¿Y qué dijimos acerca de las rectas? ¿Dónde se dibujan? En el eje, ¿cierto? Entonces, como se dibujan en el eje, yo hago esto. ¿Cuánto mide esa recta? ¿Quién me puede decir? No, el ER, claro, 11,08, efectivamente. Entonces, desde acá, miren, desde acá hasta acá hay 11,08, o sea, 11,8 metros. ¿Y qué es lo que hay ahí? Un principio ¿de qué? PK, efectivamente, de clotoide. Recuerden que la otra curva también tiene clotoide. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Una diagonal hacia allá. Y aquí debería estar entonces el principio de curva circular. Este es 1, 1, 1 y 1. De acá es 2, 2, porque estoy hablando de la curva 2. Un segundo. Ahí sí. Recto, ¿cierto? ¿Hasta dónde? Hasta el fin de curva circular para el tramo 2. Y hasta llegar, en este caso, a la recta o fin de curva circular, tramo 2. Y finalmente, ¿qué es lo que debería dibujar? La, ¿la qué? Claro, la recta, ¿cierto? Hasta el final. Y ahí está hecho entonces el diagrama de curvaturas. ¿Qué elementos tengo que dibujarle en el diagrama de curvaturas? Tengo que dibujar el A, el R y el A. Para todas las curvas que yo tenga. Y ustedes me van diciendo entonces, ¿cuánto vale la primera clotoide? El primer A. 55, pero denme el valor. Ah, ya, 55, claro. 55. ¿Cuánto da el radio? 60. Bien. ¿Cuánto da ese parámetro de clotoide? 55 también, ¿cierto? ¿Cuánto da el otro? El de la otra curva. 60. ¿Cuánto da el radio? Muy bien. 120. Bien. ¿Y el otro? Efectivamente. Con eso ahí, entonces tienen una parte del ejercicio hecho. ¿Se entiende o no se entiende? Esto es lo más fácil del diagrama. El diagrama es lo más difícil. Dibújenlo y
Les voy a Profe, recomendar. disculpe. Dame un segundo. Dame un segundo, Ricardo. Les voy a recomendar que el diagrama de curvaturas lo van a realizar en rojo. Y el diagrama de peraltes que nosotros vamos a hacer, lo hagan en azul. Porque así son las líneas en el manual de carreteras. El manual de carreteras dice, todos los diagramas de curvatura se hacen en rojo. Y todos los diagramas de peralte se hacen en azul. Eso lo dice el manual de carreteras. Si no tiene rojo, entonces invéntenlo. Con unas gotitas de sangre, puede ser. Claro, ¿o no? ¿Hay alguien que no haya entendido nada? Ya, es bastante simple. Ya, ahora sí, Ricardo, dígame. Profe, disculpe, es que esto en su momento lo vimos con profe Butler y quedé medio colgado, pero este diagrama debiese ser en el largo representativo con lo que sería el plano o el diagrama ya de, o sea, claro, el plano debe ser como donde se genera la curva, por ejemplo, acá en el diagrama que usted dibuja. Si yo lo proyecto hacia arriba, ¿debería dar con la curva que hay en el plano o no tiene nada que ver con eso? Efectivamente, tiene que dar con la curva en el plano. Yo este diagrama lo voy a mostrar al final de la clase, pero en un ejercicio tipo. Ya, gracias. Bueno. Por otro lado, si ya terminaron, traten de dibujar unas rectas, ¿ya? Hacia abajo, ¿ya? Las voy a dibujar yo ahora para que ustedes las dibujen y para que las tengamos listas, ¿ya? A ver, vamos a... Sí, efectivamente, se ve en el perfil longitudinal. Sí, eso lo voy a mostrar ahora en un proyecto tipo, ¿ya? Entonces lo que van a hacer es tirar unas líneas así, hacia abajo, ¿ya? Ahí. Esas líneas son representativas, no son del diagrama, ¿ya? Son solamente representativas. Son para ordenarse, más que nada. Ahí. Ahí. Ustedes lo van a hacer más rápido, obvio. Yo soy el lenteja acá. Y ahí. ¿Entienden, no? ¿Hicieron todas sus líneas ya o no? Ya. Ya. Voy a explicar ahora lo que queda, ¿ya? Pero lo voy a explicar hasta el principio del clotoide, ¿ya? En el diagrama de Peraltes, porque ahora voy a partir con el diagrama de Peraltes, ¿ya? Lo voy a explicar más que nada para que quede claro, ¿ya? Y la próxima clase igual vamos a seguir con este diagrama, ¿ya? Y para esto lo vamos a realizar en azul. Entonces, fíjense bien, en este sector de acá, en ese sector se está desarrollando una recta, ¿ya? Esto me representa principalmente
recta, esto de acá, clotoide, curva, clotoide y recta, ¿ya? Esta de acá es la recta, ¿cierto? ¿Qué pasa con los bombeos en recta? ¿En qué valor están las dos pistas? En -2, ¿cierto? En -2 vamos a tener que dibujar entonces. ¿Qué es lo que tengo que hacer entonces? Tengo que diferenciar lo siguiente. Que aquí va a estar el más y aquí va a estar el menos. ¿Se entiende? No, las dos pistas, Francisca, están en -2. Por lo que les había explicado hace un rato atrás en cámara. Ya. Entonces, yo lo que voy a hacer acá es dibujar una línea, ¿ya? Voy a dibujar esta línea. ¿Dónde debería dibujar el -2? ¿Arriba del eje o abajo del eje? Digamos ustedes, bajo el eje, ¿cierto? Entonces, como es bajo, sí, efectivamente es abajo. ¿Por qué? Porque se supone que voy así. Miren aquí abajo. Voy con -2, ¿cierto? Y acá voy con -2. ¿Se entiende o no? Los bombeos en ese caso van en la línea recta, siempre en -2 y -2. Vuelvo a repetir, los bombeos aquí en este caso en recta siempre van en menos y acá en -2. ¿Se entiende? Ya. Entonces, voy a dibujar entonces el -2, que viene siendo principalmente una línea recta, que es la línea recta que se produce acá, ¿ya? Pero para el peralte yo tengo que dibujar una línea bajo el eje, ¿ya? ¿Por qué bajo el eje? Porque los dos bombeos que están acá están en -2. Entonces yo voy a dibujar esa línea recta. El eje, claro, efectivamente, el eje va a ser el 0. Efectivamente. ¿Ya? Entonces yo voy a dibujar una línea recta. Así, miren. Hasta ahí. Lo voy a dibujar antes del principio del glotoide. ¿Ya? Se supone que yo les había dicho que la curva empieza a transicionar, digamos, yo le digo, a hacer transición, ¿ya? Empieza a hacer transición antes del PK. Eso lo había explicado la clase pasada y lo expliqué el día de hoy también, implícitamente. ¿Qué es lo que dije? Que el cambio, por ejemplo, si yo voy a levantar esta pista de acá, miren. Si yo levanto esa pista de ahí, pero estamos doblando hacia la izquierda, ¿cierto? Ya. Si yo levanto esta pista de acá, ¿ya? Sí, porque vamos a doblar hacia la izquierda, yo necesito entonces un 0. ¿Y qué más? Un -2. Y acá arriba, ¿qué debería colocar? Un +2. Ya. Ese punto de acá, eso ahí, va ahí, miren. Va justo ahí. Justo en la línea verde. ¿Se entiende? Ya. ¿Qué dijimos acerca del... ¿qué dijimos acerca de... aquí en este caso... claro, de la diagonal. ¿Qué dijimos acerca del diagrama de Peraltes?
¿Hacia dónde tengo que colocar la línea continua aquí en este caso? ¿Hacia arriba o hacia abajo? La línea continua estoy diciendo. Hacia arriba, ¿cierto? Porque en el dibujo anterior estaba hacia abajo la línea continua, ¿cierto? Entonces coloco, miren, voy en -2, aquí hay un -2, lo voy a dibujar, miren. Ese porcentaje que hay acá es -2. Y tengo que llegar acá, ¿a cuánto? A más 2, ¿cierto? Pero pasando por 0. Claro, efectivamente. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer ahí? Eso de ahí. Es como que hago la diagonal ahí en ese caso, que es el salto que se está pegando aquí en este caso la línea continua hacia arriba del eje. Entonces, ¿qué es lo que estoy haciendo? Voy con -2 y la pista derecha se va a levantar de -2 a +2. ¿Y qué pasa con la pista izquierda? ¿Qué está pasando con la pista izquierda? Díganme. Se mantiene, ¿cierto? Se mantiene. Entonces, ¿qué es lo que hago ahí? La mantengo nomás. ¿Pero cómo la mantengo ahí en ese caso? Con líneas segmentadas. Porque es esa pista, digamos, la que va a cambiar, la que me va a hacer cambiar todo. Exactamente, el 0 tiene que cruzar justo con el PK. Efectivamente, ese es un punto súper importante. Ese punto de acá está justo cruzando con el PK. ¿Se entiende o no se entiende? Ya. 51. Exactamente, por eso es la línea. Después de eso, ¿qué tiene que ocurrir con las pistas? Porque estoy entrando, digamos, a clotoide. Ya entré con clotoide de aquí hasta acá, ¿cierto? Después de eso, tengo que llegar a la curva circular. ¿Y qué debe pasar con el peralte? ¿A cuánto tiene que llegar? A 7, ¿cierto? Entonces, exactamente, tiene que aumentar en 5. Entonces lo voy a aumentar a +7. ¿Y qué debería pasarle a la otra pista? ¿A la de abajo? Exactamente. ¿Qué debería pasar en esa pista? Si estoy en -2, ¿qué va a pasar con la otra pista? Llega a -7, efectivamente. Entonces, -7. ¿Se entiende o no? Y de ahí en adelante se escribe entonces una línea recta. Y acá, la misma línea recta, pero segmentada. No. Cuando estoy doblando hacia la izquierda, ¿ya? Cuando estoy doblando hacia la izquierda, la línea segmentada va hacia abajo. Si estoy doblando hacia la derecha, la línea segmentada va hacia arriba. Ya. ¿Qué dijimos acerca de esta distancia? ¿Cuánta es la distancia que hay acá? ¿Mayor a 100 metros o menor a 100 metros?
menor, ¿cierto? Como es menor, entonces yo puedo hacer un contraperalte. ¿De qué se trata ese contraperalte? De que yo puedo hacer entonces una línea de este más 7 que está acá, así miren, así y así. Entonces, ¿qué pasa? Esta pista de acá se me va hacia abajo, ¿en cuánto? En ¿menos cuánto? Menos 7. Y la pista de acá, que está en menos 7, se me va hasta más 7. ¿Se entiende? Eso de ahí se llama contraperalte. ¿Listo? El cruce, efectivamente. Ese cruce se llama contraperalte. Ya. Vamos a dejar entonces la clase hasta acá. Y mañana vamos a seguir, digamos, con esta parte de acá. Y además dándole el valor a cada una de las pendientes de acá. A esa pendiente de ahí, a esa pendiente de ahí, a esa de ahí también. Y así sucesivamente hacia adelante. Dígame, Profe, lo que anotó ahí en los cálculos es solamente para ejemplificar, ¿no es cierto? no te entendí. ¿Qué cosa? Lo que anotó aquí en los cálculos. Sí, nos quedan más cálculos que hacer, pero tenía que explicar primero el dibujo. Ah, ¿Ya? ¿Estamos? ¿Cómo? ¿Me escuchas? sí, profe. No, me quedó, Ah, me ya. quedó claro. Ah, ya, Gracias. ya, ya. Bueno, ¿alguien más? Bueno, vayan a descansar entonces. Mañana seguimos con todo esto y lo más difícil. Bueno, ya estamos en lo más difícil, pero vamos a seguir, digamos, con esta parte que necesitamos calcular ahora. ¿Ya? Sí, sí, efectivamente. Ya. Bueno, que les vaya bien entonces, nos vemos el día de mañana. ¿Ya? Cuídense mucho y vayan a descansar porque seguramente lo necesitan. ¿Ya? Que les vaya bien entonces. No, gracias a ustedes, chiquillos. Nos vemos. Buenas noches. Duerman bien. Chao, chao. No se olviden de sacarle una foto a esto